Buenos días a todos. Muchas gracias, Jen, por poner a grabar. Buenos días a todos. Mi nombre es Rosalba Olivella. Yo estoy siendo en este momento la presidenta de la Junta Directiva de ASEI y me complace muchísimo poder hacer esta introducción de Carolina Ibargüen, que nos acompaña hoy en este webinar. Caro, como ya muchos de ustedes saben, es CEO de Kantar y Whopper Media para Colombia y Ecuador. Caro tiene más de 25 años de trayectoria en la industria de marketing, medios y comunicaciones y es una líder reconocida en la industria y es un speaker y experta en estrategias, transformación organizacional, una voz clave para nosotros, tanto en el gremio como con su liderazgo e inclusión en la región. Hoy Caro nos trae un webinar hablando de reputación que convierte insight que transforma marcas en referentes. Caro, bienvenida. Ay, no, querida Rosalvita, de verdad que a uno lo reciban así de amorosamente hace la diferencia. Gracias. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, además con quien compartí mesa en junta por muchos años. Hablamos siempre de qué es lo que le pasa a nuestro sector, qué hacemos, cómo nos duele y cómo realmente logramos aportar a un sector para sacarlo adelante. Con lo cual, pues cuando Carolina me llamó a hacerme la invitación, pensábamos, ok, ¿qué podemos hablar? Primero que sea diferente, porque pues todos conocen a Ibope acá. Y Ujú. yo creo que la marca habla por sí sola, pero pues yo no vengo aquí a hacer ninguna presentación de lo que es Ibope per se, porque pues es que esto no es ninguna presentación comercial. Entonces, cuando Carolina me invitó, yo decía, ok, ¿qué podemos hacer que sea además diferente, retador y que realmente nos vaya a servir a todos? Y lo que hicimos fue como entender un journey diferente y es hablar justamente de reputación, de qué es lo que nosotros hacemos, primero como individuos, como marcas, y cómo fíjense ustedes que el comportamiento humano lo va llevando a uno a mirar de una u otra manera, tanto marcas como líderes, como todo, y más obviamente hoy con lo que nos pasa en nuestro país de todo lo que estamos hablando de reputación. Pues yo creo que nos cae muy bien esta información el día de hoy, que es lo que vengo a presentarles a ustedes. Solo un término de cambio que hicimos ahorita, Rosalba, para ti y para todos nosotros, ya no hacemos más parte del grupo Cantar y Bope ya es una compañía completamente independiente. Como todas estas grandes multinacionales, pues se van uniendo a unas, a otras. Nosotros fuimos parte del grupo Cantar por muchísimos años y hoy hacemos parte de otro conglomerado enorme que se llama HIG y HIG compra la marca Ibope a nivel global y ahora hacemos parte de un grupo mucho más grande que se llama 55 Blue y nosotros seguimos con nuestra marca que para nosotros pues sí fue una ganancia muy grande como volver a esa esencia, ¿no? Volver a esa reputación de marca que tiene Ibope a nivel global. Entonces pues también me cae muy bien decirles lo que es Ibope para contar de aquí en adelante. Entonces, la presentación. Entonces No, cuando uno señor. habla, Te dejo micrófono. ok. Caro, me retiro. Bienvenida tú y Bope a este webinar. Gracias, mi adorada Rosalvilla. Gracias, gracias a ti y a todos ustedes. Gracias por conectarse. Como lo dije antes, pues para mí es un gusto y un placer estar hoy acá con ustedes. Yo creo que cuando uno viene a estos espacios a entregar información, pues para mí es un gusto, porque finalmente estamos mirando todo lo que hacemos todos los días, toda esta cantidad de investigaciones, lo que se hace a nivel global, qué es lo que nosotros podemos traer para los países, para las marcas y para todos ustedes. Entonces, de verdad que para mí es un gusto estar acá. Entonces, cuando uno empieza a hablar de reputación que convierte, pues aquí tenemos que hablar es de insights que transforman marcas en referentes. Entonces, hoy vamos a hablar de reputación no como una percepción subjetiva, sino como una variable estratégica que obviamente se puede ver, se puede auditar y se puede monitorear a través de datos. En publicidad, nosotros estamos acostumbrados siempre a medir alcance, frecuencia, performance, pero cada vez más las marcas necesitan entender cómo se comportan sus audiencias frente a su presencia. Y la conversación de hoy no busca definir quién tiene la marca con mejor reputación, sino aquí lo que vamos a demostrar un poco es cómo estos datos de consumo, inversión y atención permiten construir una versión analítica de este fenómeno. Entonces yo creo que con esto entramos ya a nuestra presentación
Perdón que acá no me pasó. Ya. Entonces aquí tenemos tres estaciones claves hacia la autoridad de marca. ¿Y aquí qué estamos diciendo? La autoridad no aparece de forma espontánea, se construye a través de tres momentos analíticos. El primero que vamos a definir lo vamos a hablar como suelo firme y es entender qué variables permiten observar la reputación desde el negocio. El segundo mapa es leer el contexto cultural, regional y de consumo. Y el tercero es la tarima, es donde se analiza dónde y cómo las marcas hacen visible su mensaje. Este recorrido no concluye, obviamente, una reputación. Aquí lo único que estamos haciendo es poniéndonos en contexto para entender cómo va a ser este journey durante toda esta presentación. Entonces, aquí partimos de una premisa muy clara. La reputación no puede gestionarse solo desde la intuición o la percepción interna. A hoy los anunciantes esperan evidencias que realmente ellos puedan palpar, que puedan ser parte de un KPI. Por eso hablamos de reputación como KPI estratégico, no porque sea medible directamente, sino porque impacta decisiones de inversión, mensajes y medios. Y ese suelo firme, pues obviamente es metodológico. ¿Por qué? Porque son datos antes que opiniones. Y aquí es muy importante uno hablar porque muchas veces, y parte de las preguntas que ustedes pueden hacerme al final es, ok, Carolina, pero ¿qué está pasando con todo este tema de ruido social? Claro que el ruido social empieza a tener un auge muy importante acá, pero lo que nosotros tenemos que tener claro es, eso es un ruido, y finalmente el ruido es lo que a mí me parece, lo que a ti te parece, cuál es tu percepción. Pero cuando nosotros ya tenemos una data, por eso es que lo estamos catalogando acá como suelo firme. ¿Para qué? Para que no tengamos este tipo de confusiones, para que nos vayamos por la ola de lo que está diciendo la gente, sino que miremos realmente qué es lo que está pasando con la percepción de una marca. Entonces, y aquí está claramente explicado lo que yo estoy diciendo. Del me parece, aquí está el dato, es como podemos ver este slide que no busca concluir sobre la reputación, sino mostrar cómo empieza a hacerse observable. Con base en los datos de inversión publicitaria e inserciones, podemos contrastar dos lógicas de comunicación. Foco en producto versus foco en el institucional. Las cifras de volumen e inserciones permiten monitorear el esfuerzo relativo que cada marca destina a proteger su nombre y su presencia institucional. No habla de reputación en sí, sino que habla desde el nivel de prioridad estratégico que la marca asigna a ese territorio. En este punto de quiebre, pasar de opiniones a evidencia estructurada para tomar decisiones. Entonces aquí, como ustedes pueden ver en el tema de inversión publicitaria, pues ahí uno sí está viendo qué está pasando con este primer piso, que es, no me parece, sino este es el dato real. Y cuando uno está hablando de inversiones y uno está viendo después de cómo esa inversión además resulta en un ROI finalmente de conversión, es cuando uno sí puede asegurar que el dato está siendo real y que esta información que yo tengo hoy por hoy es la información veraz. Y entonces en este slide empezamos un poco a hablar de esa identidad versus la reputación, que es ese efecto espejo. Aquí no vamos a hablar de percepción, sino de consistencia observable. Al cruzar datos de inversión, que pues es parte de los productos que nosotros tenemos, que es Adintel, con datos de consumo, que es el TGI, que es el Target Group Index, aparece una brecha técnica entre donde la marca invierte y donde efectivamente está su audiencia. Porque acordémonos que muchas veces hay que invertir inteligentemente con la data porque si no, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener una cantidad de desperdicio. Este cruce no define reputación, pero sí permite auditar la coherencia entre el discurso y la realidad. La marca habla a nivel nacional, pero los datos de consumo concentran el uso en regiones específicas. Este tipo de lectura habilita una gestión más precisa del riesgo reputacional. ¿Y cómo vamos a auditar la verdad? En este slide se explica el método, pero no la conclusión. Y vuelvo a partir de nuestras metodologías y nuestros productos. La primera es Audience Measurement, luego tenemos Ad Intel y TGI que integran las tres señales distintas del mercado. Ustedes pueden leer en este slide qué es cada una, igual si hay alguna persona que después quiera que además analicemos un poco
cuáles son nuestros productos, pues lo podemos hacer después. Los datos de franja horaria y el consumo cross-platform permiten verificar si la inversión ocurre en momentos donde el target está presente. No prueba impacto reputacional, pero sí valida alineación operativa entre estrategia y comportamiento real. Aquí la reputación se trabaja como sistema y no como intuición. Entonces, fíjense cómo hemos venido hablando desde el comienzo. ¿Qué es esa palabra reputación? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo llevo para realmente entender que a partir de la data yo sí puedo tener unas conclusiones muy relevantes? Ser relevante versus ser masivo. Con base en los datos de TGI Digital View y Cross Platform View, este slide permite comparar frecuencia y afinidad de consumo entre plataformas. Los datos muestran que para el segmento joven, ciertos entornos concentran mayor recurrencia que otros. Esto no define autoridad, pero sí orienta dónde es más eficiente buscarla. La decisión estratégica deja de ser llegar a más para pasar a ser estar donde el consumo es más consciente. Y aquí vuelvo a lo mismo que les dije en un slide anterior. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy eliminando el desperdicio. Estoy siendo cada vez más preciso con esta data para saber cómo voy a llegar a ser relevante hacia ese target específico que para mi marca es concluyente y es relevante. Y aquí empecemos a hablar un poco del idioma de la industria. Aquí usamos métricas conocidas, rating, share of voice, desde una lectura completamente distinta. Los picos de rating en determinados entornos permiten monitorear niveles de atención, no de persuasión. El share of voice permite comparar peso relativo de presencia dentro de la categoría. No define liderazgo simbólico, por sí solo, pero sí muestra quién ocupa más espacio en la conversación medible. Es una base técnica para evaluar decisiones de visibilidad. Entonces ahí estamos viendo cómo están variando, cómo son esos picos y que realmente hacia dónde es hacia dónde yo debo irme y hacia dónde debo moverme. Aquí en este slide vemos la afinidad y el peso de la región. Aquí lo que estamos viendo es la variable territorial a partir de índices de afinidad. Estos son cruces que hay que ver y estos son obviamente los lugares donde nosotros tenemos presencia, de donde yo puedo entregarles datos, porque al final del día, pues este índice superior a 100 pues no implica reputación, pero sí mayor sintonía relativa entre categorías, marca y región. Vuelvo y repito, son cruces que hacemos desde nuestra data, donde nosotros podemos permitirnos cruzar data de rating, data de TGI, porque recordemos al final que TGI es una información declarada donde las personas están declarando cuál es esa afinidad hacia las marcas. Entonces aquí, cuando nosotros miramos y analizamos este slide, decíamos, ok, ¿qué pudiera uno decir si realmente a partir de una cifra o no, pues hay reputación? Y allí lógicamente lo que tenemos que mirar es cuando uno compara dentro de todos estos territorios, es donde el consumo es estructuralmente más fuerte y de cara hacia qué marcas, hacia qué comportamientos. Y aquí entonces podemos revisar que lo que estamos haciendo es que habilitamos decisiones más focalizadas de comunicación. Aquí la reputación se gestiona como hipótesis regional y no nacional, que eso es importante. Aquí uno no puede generalizar que todos los colombianos somos afines a, no. Aquí pudiéramos mirar es por esos picos de consumo, por esos picos de afinidad, de cara hacia una marca, y también lo pudiéramos sacar por edades, que cada vez lo que hace es precisar mucho más la data para poder saber nosotros hacia qué demográficos nos estamos moviendo. Entonces, en este mapa, que es el slide conceptual, resume que la información anterior permite construir un mapa de comportamiento y no es una verdad absoluta, como lo acabo de explicar. La reputación no se concluye, la reputación se contextualiza a partir de consumo, de cultura y de medios. Entonces, miremos el siguiente slide que nos trae. Entonces, más allá de un dato demográfico, que pues igual ya lo expliqué, a partir de datos psicográficos de TGI, este slide muestra cómo ciertos grupos comparten valores y estilos de vida. El dato de heavy users no define autoridad, pero sí permite entender qué tipo de discursos tienen mayor probabilidad de resonar. La psicología funciona como filtro de pertenencia, no como garantía de reputación.
Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver lo que nos está asegurando el slide de valores y estilos de vida entre heavy users de suplementos. Hay unas personas que dicen, no me siento bien conmigo mismo a menos que haga ejercicio regularmente, pero eso lo está diciendo una persona y es su percepción, yo no puedo asegurar esto. Y otra persona puede decir, siempre como y bebo muy saludablemente. Pero pues estos son datos, frases que nos están diciendo personas y son sus percepciones personales y particulares. El mapa de las 7 regiones. Entonces aquí, con base en los datos de consumo de radio de TGI de Ibope, vemos la frecuencia de consumo de las personas que están escuchando radio. Y aquí podemos ver las diferencias estructurales entre las regiones. Los datos nos muestran donde ciertos medios tienen un rol más central en la rutina diaria. No indica esto mayor confianza, pero sí mayor presencia habitual, lo cual es relevante para decisiones cuando uno va a hacer un mix de medios. La geografía se convierte en una variable estratégica medible. Entonces aquí pues es muy interesante porque aquí sí podemos ver hacia dónde se está movilizando y cuando uno tiene el hábito de irse acompañado o a través de las noticias o a través de lo que esté pasando en alguna cadena radial, pues aquí vamos a poder mirar hacia dónde van estos intereses de las personas. Luego entramos a mirar un poco, ok, ¿cómo son esas huellas digitales? Que nosotros lo llamamos el TGI Clickstream. Y a partir de la afinidad de navegación, este slide nos permite identificar entornos digitales prioritarios para cientos de perfiles. Los índices de afinidad no definen el prestigio, pero sí muestran dónde el target pasa más tiempo informándose. Esto habilita una lectura más precisa de dónde ubicar mensajes corporativos sin dispersión. Entonces, pues esto es interesante. ¿Por qué? Porque yo voy a poder, como nosotros tenemos además la captura del audio, vamos a poder entender hacia dónde es que hay mucha más afinidad de estas huellas digitales. Y entramos a lo que habíamos hablado inicialmente de tarima. Y aquí vamos a introducir una idea clave. No todo espacio mediático funciona igual como escenario de marca. La tarima no es reputación, ojo vivo con eso. Es condición de visibilidad conceptual. Y ya lo vamos a ver un poco más explicado. La economía de la atención. Con base en datos históricos de inversión de out of home y estabilidad de usuarios, este slide nos permite ver una relación entre constancia de presencia y la estabilidad de consumo. No prueba casualidad reputacional, pero sí evidencia patrones de sostenimiento en el tiempo. La atención se alianza como activo y no como un impacto aislado. Entonces aquí podemos ver esa economía de la atención, qué es lo que nos dice que es cada cual. Entonces la atención es el activo más escaso, el costo de capturar tiempo del consumidor. Y eso está pasando hoy por hoy y lo sabemos además cuando uno ya tiene una infinidad de pantallas y uno puede pasar de un sitio para otro, que realmente un contenido o una información o una marca esté llamando la atención de uno, pues tiene que ser muy relevante porque si no se va a perder. Luego tenemos esa inversión institucional que está comprando el derecho a ser referente en la categoría. Y muchas veces uno empieza a seguir una marca sencillamente por afinidad o porque lo hablaron bonito o porque captó mi atención y uno ya va viendo cómo lo construye para uno mismo. Luego tenemos la estabilidad versus el volumen, donde la pauta constante en out of home pues blinda la posesión de la marca. Y luego el caso de un banco X, donde podemos decir que el 100% de inversión de out of home genera estabilidad absoluta del 32,5%. Y estos son ejemplos que nosotros hemos sacado de casos específicos, de marcas específicas, y podemos ver en esta manera qué es lo que está llamando más la atención para poder tener más personas interesadas en esa marca que los estén siguiendo o que se conviertan en clientes. Y aquí tenemos el gran validador, pues que es la televisión. Los datos del minuto promedio, el alcance diario y la simultaneidad permiten dimensionar el rol de la televisión como un medio masivo. Y esto es muy importante que todos lo sepamos. La televisión sigue siendo el medio que más alcance tiene hasta la fecha. Y no se afirma confianza automática, pero sí una capacidad única de contacto simultáneo.
El rating, perdón, funciona como indicador de atención agregada. Y acá lo podemos ver en la explicación que yo tengo en el slide. La televisión es el medio con mayor capacidad de generar confianza masiva simultánea. Tenemos el rating, que finalmente pues, es el termómetro real de la relevancia de un contenido en la vida nacional. Luego tenemos la retención minuto en minuto, que es el voto de confianza de la audiencia hacia el mensaje, que es que yo no esté canaleando, que yo me quede allí. El tiempo de permanencia, que pues igual lo hemos visto, que obviamente el tiempo de permanencia pues es muy relevante. Acá estamos viendo que un promedio de 217 minutos en el Q1, lo que representa un 36% más de tiempo. O sea, realmente es bastante alto. Y el alcance en el primer trimestre del Q1, en promedio 8.788.000 personas que se conectaron al menos un minuto al día por la señal de televisión. Simultaneidad técnica, el mensaje llega a millones de personas al mismo tiempo. ¿Y entonces esto qué quiere decir? Pues que obviamente hay una relevancia enorme, tengo un alcance gigante y un mensaje que yo esté mandando, pues lo está recibiendo muchas personas en el mismo tiempo como lo estamos viendo acá en el slide. Acá tenemos una cobertura unificada, que es Cross Media. Con base en nuestro Cross Media Platform View, este slide muestra el solapamiento real de audiencias entre pantallas. Es decir, cuando yo estoy en un smartphone, ahí estamos viendo el 21,67%. Cuando estoy en televisión o abierta o cerrada, que tengo el 16%. Y aquí podemos ver que tenemos esa duplicidad del 22% porque yo puedo estar en un smartphone y en el televisor. Entonces, este dato pues nos está hablando obviamente de un impacto cualitativo, pero sí nos permite optimizar frecuencia y evitar las duplicaciones innecesarias y muchas veces el desperdicio mediático y esas inversiones de publicidad que se pueden perder. La medición unificada habilita una gestión mucho más eficiente a un mensaje institucional. Entonces, vamos a empezar a entrar a hablar del gran resumen y los aprendizajes que nosotros podemos ver el día de hoy. A lo largo del recorrido hemos mostrado cómo se puede observar, monitorear y gestionar. Consumo, inversión y atención no explican todo, pero sí nos están permitiendo tomar mejores decisiones con menos intuición. La data no reemplaza la estrategia, la hace mucho más responsable. Y esto es un mensaje clave para que todos ustedes se lleven hoy. Y no quiere decir, porque muchas veces personas nos preguntan, pero ven, ¿cómo así? Entonces una compañía que está invirtiendo muchísima más plata que otra, entonces tiene mucha más presencia en medios, ¿es la que mayor reputación tiene? No, claramente no. Tiene más presencia, pueden tener más alcance, como lo vi en el slide anterior. Es muy diferente y hay que entender esa definición exacta de qué es alcance, qué es rating, qué es share, qué son minutos, porque finalmente eso no define lo que venimos hablando que es la reputación. Aquí en resumen y aprendizajes de los tres pilares escudos, lo que vamos a analizar es el primero, que es monitoreo de atención, nos permite entender la atención real y la visibilidad de la calidad. El segundo, que es el control de voz, nos ayuda a dimensionar nuestra presencia frente a la competencia y a leer cómo se reparte la conversación en la categoría. Y el tercero, que es la resiliencia del hábito, aporta la mirada de largo plazo y la preferencia del consumidor. Entonces, aquí nos vamos a llevar estas tres ideas para que ustedes puedan decir, wow, esto fue lo que yo aprendí el día de hoy. Lo primero, la reputación se gestiona mejor cuando se apoya en datos observables. Lo segundo, la precisión de audiencias es más valiosa que la escala sin contenido. Y el tercero, integrar mediciones permite convertir información en ventaja competitiva. No son verdades absolutas, son principios operativos. Y aquí pues se los puse los tres escritos para que los puedan tener. Está la reputación, la precisión y integrar datos y medios convierten insights en ventajas competitivas. Absolutamente. Entonces, pues con esto, mi querida Rosalba y Carolina, pues hemos visto, obviamente, como la ventana a lo que el mundo está viendo. Y pues finalmente es como entregarles esta información, decirles que nosotros como compañía, además de investigación, de audiencias,
de monitoreo con presencia a nivel mundial, donde hoy por hoy además ya estamos integrando todo el tema de pantallas, pues siempre estamos abiertos a participar en este tipo de espacios, a venir a hablar con ustedes, a contarles un poco qué es lo que hacemos, cómo es todo este mundo de la medición, hacia dónde estamos llevando todos estos cambios, todas estas innovaciones y que realmente nosotros podemos entregar, como lo que estamos haciendo el día de hoy, pues una información diferente que no es de producto, pero que realmente estamos aportando a toda una industria publicitaria. Entonces, pues con esto finalizo mi intervención de la presentación de reputación que quería contarles el día de hoy y agradezco además mucho tenernos en cuenta, que sepan además que nosotros pues siempre somos unos grandes aliados de ustedes y que lo que tenga que ver con la academia vamos a estar presentes. Así que muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Caro. Y quería abrir, ya está nuestro espacio habilitado de preguntas y respuestas, así que cualquier duda que quisieran que Caro ampliara, más que bienvenida. Yo inicialmente pienso, Caro, que no van a haber dudas, de pronto van a haber ampliaciones porque la claridad fue nítida, ¿sabes? La presentación fue súper clara. Pero si alguien quisiera ampliar un tema, hacer una pregunta a Caro Ibargüen, pues aquí están los micrófonos de Caro prendidas, está nuestra plataforma de preguntas abierta, así que bienvenidas todas las preguntas. Bueno, aquí hay una. Caro, Andrés Carrillo nos pregunta, buenos días, mencionaste algo sobre que la televisión estaba siendo el canal con mayor audiencia, ¿sí? Pero está por encima de las redes sociales. Hola, muy buenos días, Andrés. Mira, nosotros tenemos una medición que es un panel de audiencia. A través de este panel, que además esto viene por una muestra maestra y es la distribución que nosotros tenemos en 22 regiones del país, lo que nosotros hacemos diariamente es una colecta para entender el visualizado y dónde las personas hoy por hoy, a través de qué aparato están visualizando sus contenidos. Y digamos que hoy por hoy tú tienes una divergencia muy grande de hacia dónde se están movilizando. Pero la televisión sigue siendo el rey en la capacidad de la cantidad de consumo de minutos que tú puedas tener y de alcance. Entonces, redes sociales, Andrés, para tu pregunta, nosotros no estamos midiendo las redes sociales, medimos todo lo que está pasando en contenidos, ya sea vía digitalmente, ya sea por canales de streaming, ya sea por televisión abierta o nacional. Eso es lo que nosotros estamos midiendo. Pero poder decir o decirte a ti que es que hoy por hoy las redes sociales están ganando, no, sigue siendo la televisión y el mayor alcance lo sigue teniendo la televisión. Ok, qué buen dato, Caro. No sé si hay alguna otra pregunta, si para Andrés fue clara la respuesta, si hay alguien que quisiera pedirle a Caro alguna otra ampliación. Para Andrés fue clara la respuesta, Caro. Perfecto. Igualmente, quien quiera además ahondar un poco más en los datos nuestros, en lo que yo presenté ahorita, que de pronto hay unos nombres que son nuevos para algunas personas, pues está todo el equipo comercial de Ibope listo y presente para tener algún tipo de reunión con ustedes, si es de cara a las marcas, si es de cara a agencias, lo que necesiten. Porque pues para eso es que nosotros estamos y digamos que los productos, nosotros no somos vendedor de productos, sino que nosotros además somos unos analistas de lo que está pasando en el mercado y obviamente pues acompañamos todas las estrategias de cada uno de los anunciantes, de las centrales, de los canales, para que obviamente seamos parte de todo un ecosistema que es nuestra mayor fortaleza. Perfecto. Caro, te lo dije, la claridad de la presentación era evidente. Ay, Seguramente gracias. habrá más contactos Claro contigo que sí. para ampliar, pero es evidente que quedó la información muy clara. Gratitud absoluta por tu A ti. compañía, Caro, y a todos por conectarse y acompañarnos hoy. Gracias, gracias de verdad. Me despido y fue para mí un orgullo y un placer estar acompañándolos a ti, Rosalba, a ti, Carolina. Gracias por tenernos en cuenta. Un abrazo. Un Gracias, abrazo a gracias. todos. Miren las Chao, manitos chao. que salen volando ya. Gracias. Chao, chao.